El sábado 17 de julio de 1971, María Trinidad estaba preparando tamales para vender, cuando su esposo Pablo llegó ebrio a casa. Debido a la falta de dinero y los pagos pendientes, Pablo comenzó a maltratar a María y a los niños. Después de una noche de abusos, María Trinidad, cansada de los maltratos de Pablo, quien dependía de ella económicamente, decidió tomar medidas drásticas. Recordando la violencia que Pablo había infligido a sus hijos y su deseo de separarse, María Trinidad, en un acto de ira y dolor, golpeó repetidamente a Pablo con un bate de béisbol mientras dormía y luego salió en busca de un hacha que le había prestado la propietaria de la vecindad, María Teresa Rueda. Pero, ¿qué llevó a María a cometer este acto? ¿Acaso hay algo más oscuro y retorcido detrás de esta historia? Quédate hasta el final y descubre cuál fue el resultado de este horrible hecho. ¿Quién era María? María Trinidad Ramírez Poblano, nacida en 1926 en Tecuichuac, México, era una madre soltera de 5 hijos que se ganaba la vida vendiendo tamales y atole. A pesar de su bajo nivel educativo y recursos limitados, trabajó incansablemente para mantener a su familia. Después de descubrir las infidelidades de su esposo, decidió divorciarse y dedicarse por completo a sus hijos. Su sazón era conocida en Ermita Iztapalapa, donde vendía al menos 200 tamales al día desde un carrito de madera. María Trinidad conoció a Pablo Díaz Ramírez, el dueño de una peluquería cercana, mientras trabajaba para él lavando ropa. Con el tiempo, su relación laboral se transformó en amistad y finalmente en amor. A pesar de las propuestas de matrimonio de Jesús Ávila Núñez, un vecino que solía comprarle gran cantidad de tamales. Finalmente, María Trinidad y sus 4 hijos menores se mudaron a la casa de Pablo. Al principio la vida era tranquila, con María vendiendo tamales y atole y Pablo trabajando en su peluquería. Sin embargo, la aparición de aspectos oscuros del pasado de Pablo trajo sorpresas inesperadas a la vida de María Trinidad. Pablo, el compañero de María, dejó de trabajar y se quedó en casa, mientras María Trinidad trabajaba incansablemente para mantener a la familia. Pablo controlaba el dinero de las ventas, se quedaba con la mayor parte y dejaba a María con lo justo para los gastos y las compras para los tamales del día siguiente. Pablo, de 50 años, tenía un pasado oscuro y antecedentes penales, incluyendo agresión y estupro. A pesar de sus intentos de cambiar y reorientar su vida, volvió a la cárcel en varias ocasiones. Se jactaba de haber estado en el Palacio Negro de Lecumberri y a lo largo de su vida se volvió aficionado al boxeo y a la lucha, y aprendió a moverse en entornos de apuestas y situaciones ilegales. La relación entre María Trinidad y Pablo se deterioró cuando Pablo dejó de trabajar y comenzó a vivir a expensas de María y su venta de tamales. A pesar de prometer ayudar con la preparación de la comida y la venta, Pablo pronto abandonó estas tareas y comenzó a maltratar a los hijos de María Trinidad. Pablo tenía control total sobre el dinero de las ventas, dejando a María Trinidad con lo justo para cubrir las necesidades del hogar y comprar los ingredientes para los tamales y el atole. Mientras tanto, gastaba el dinero en funciones de boxeo o lucha libre. María Trinidad y sus hijos vivían una tragedia, con ella asumiendo todas las responsabilidades y los gastos de la casa y sus hijos sufriendo el abuso de su padrastro. El sábado 17 de julio de 1971, mientras María Trinidad preparaba los tamales para la venta del día siguiente, Pablo llegó a la casa borracho. Ese día, María Trinidad no había logrado reunir suficiente dinero y no tenían para pagar varios gastos del mes. Pablo se enfureció y comenzó a maltratar a María y a los niños. María Trinidad intentó consolar a los niños y esperó que todo terminara pronto. Después de una noche de abusos y maltratos, la relación entre María Trinidad y Pablo llegó a un punto de ruptura. Pablo, quien había dejado de trabajar y vivía a costa del trabajo de María Trinidad, le dijo que quería separarse de ella. Esa noche, mientras María preparaba la comida para la venta del día siguiente, recordó la terrible paliza que Pablo había dado a sus hijos y decidió que ya no podía soportar más maltratos. Llena de rabia y dolor, María Trinidad tomó un bate de béisbol y golpeó a Pablo en la cabeza,
mientras dormía. Aterrorizada de que Pablo pudiera reaccionar y atacarla, continuó golpeándolo varias veces. Después de los golpes, recordó un hacha que le había prestado María Teresa Rueda, la dueña de la vecindad, y salió a buscarla. María Trinidad, después de asegurarse de que Pablo estaba inconsciente, decidió deshacerse de él con un hacha. Le cortó las 2 piernas, los 2 brazos y la cabeza, y metió los restos en un costal que escondió debajo de su cama. A pesar del horror de la situación, continuó con su rutina diaria de preparar y vender tamales. A la mañana siguiente decidió que no podía deshacerse del cuerpo en su casa, así que cargó el costal en su carrito y lo llevó a un terreno baldío en la colonia Justo Sierra, al sur de la ciudad. Allí dejó el costal, esperando que nadie lo descubriera. El lunes 19 de julio, los vecinos de la calle Sur 71A en Justo Sierra notaron un olor fétido proveniente de un lote baldío. Un empleado de limpieza pública investigó y descubrió un costal que contenía restos humanos. La policía fue alertada y confirmó que el costal contenía partes de un cuerpo humano decapitado. A pesar de la búsqueda, la cabeza nunca fue encontrada. Los restos fueron identificados como los de Pablo Díaz Ramírez, de 53 años, gracias a las huellas dactilares y sus antecedentes criminales. Esperanza, dueña de la casa 508, y Paula, su empleada doméstica, fueron convocadas a declarar. Los agentes de la División de Investigaciones buscaron a la familia de Pablo y descubrieron que se había mudado 6 meses antes y que su mujer, María Trinidad, vendía tamales en la vía pública. Cuando los agentes llegaron a la casa de María Trinidad para preguntar sobre Pablo, ella afirmó que él había salido a trabajar y jamás había regresado. Estos no sabían cómo decirle que estaba muerto, y aún así lo hicieron. Su indiferencia ante la noticia de la muerte de Pablo levantó sospechas. Durante el interrogatorio en la jefatura de policía, María Trinidad confirmó que Pablo tenía enemigos y antecedentes penales relacionados con la venta de marihuana. María reveló que Pablo era su segundo esposo y que se habían conocido en su peluquería. A pesar de las frecuentes discusiones y el maltrato hacia ella y sus hijos, María Trinidad afirmó que Pablo había aceptado a sus hijos, y sin embargo, la última discusión en la que Pablo anunció su intención de dejarla y el hecho de que él no trabajaba y controlaba el dinero que ella ganaba, la enfureció. Cuando se le preguntó si había asesinado a Pablo por estas razones, María Trinidad confirmó que sí. Narró todo lo que había sucedido desde el sábado 17 de julio hasta el lunes 19, cuando la policía llegó a su casa. Durante el interrogatorio surgió la sospecha de que Pablo podría haber intentado cometer actos lascivos contra su hija menor, Reina. Los investigadores sospecharon que María Trinidad pudo haber tenido al menos un cómplice para desmembrar el cuerpo de Pablo y deshacerse de él. Dirigieron sus investigaciones hacia Pedro Martínez, el hijo mayor de María, y su yerno, Mario Reséndiz Pacheco. Sin embargo, María Trinidad negó esta teoría y afirmó que había actuado sola. A pesar de las sospechas, los oficiales no lograron obtener ninguna confesión de Pedro o Mario. En la casa de María Trinidad, la policía encontró una sierra, varios cuchillos, un bate y un hacha. Pedro, que había trabajado en una carnicería, aseguró a los oficiales que se enteró de lo ocurrido cuando su hermana María Elena le contó que su madre estaba detenida. María Trinidad ratificó que nadie más era responsable del crimen y que ella lo planeó y lo llevó a cabo sin más ayuda que sus propias fuerzas. Ante esta declaración, las conclusiones del forense y la falta de pruebas, las autoridades se vieron obligadas a liberar a Mario y a Pedro. Un año después del incidente, en julio de 1972, María Trinidad fue condenada a entre 20 y 40 años de prisión por homicidio calificado, inhumación clandestina y profanación de cadáver, alegando que mató a su marido debido al maltrato hacia sus hijos. Tras cumplir el tiempo legal para solicitar su libertad, fue liberada después de 20 años. Visitó la Basílica de Guadalupe y luego se trasladó a su lugar natal, Tecuzcuyac, donde vivió con el apoyo de sus parientes hasta su muerte 4 años después.
Existe una leyenda que dice que María Trinidad tomó algunos pedazos de carne de su marido, los mezcló con el resto de los ingredientes y rellenó los tamales que vendió el domingo 18 y el lunes 19 de julio de 1971. Sin embargo, esta teoría nunca se confirmó. Y bueno, querido espectador, termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y a su familia. ¿Quién es la víctima en este caso? Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Recuerda, aunque las sombras pueden ser aterradoras, juntos podemos enfrentarlas. Hasta la próxima, mantente seguro y alerta.